Buenos días chicos, soy el profesor Cristian. El día de hoy les tengo una clase muy interesante, así que espero que sea de su agrado. Sin dilatar más la cuestión, comencemos. Vamos a empezar hablando de la extensión del Imperio Bizantino. Como puedes ver, ahí de color morado, el Imperio Bizantino originalmente va a abarcar los territorios del Imperio Romano de Oriente. Hablamos de la zona de los Balcanes, Turquía, Palestina, hasta el norte de África. Luego va a crecer, se va a acrecentar. Luego va a perder territorio hasta hacerse una parte minúscula. Mira acá los vecinos de los bizantinos, tienes a los francos, los visigodos, los vándalos, ostrogodos, que eran tribus bárbaras. Se habían apoderado del Imperio Romano de Occidente. El de Oriente todavía sigue vivo, es el Imperio Bizantino. También tenían parte de España los bizantinos. Ahí puedes ver de color moradito, es un territorio que le quitaron a los visigodos. Y acá puedes ver pues el Imperio Bizantino a mediados del siglo VI. Ahí logra acrecentar un poco su territorio, ¿no? Por ejemplo, ves en el color verde oliva, el exarcado de Rávena y el exarcado de África, que son territorios que los bizantinos han logrado conquistar en la época del emperador Justiniano. Siglo VI. Luego tenemos, mira, el Imperio Bizantino en el siglo XI. Solamente es lo de color amarillo. ¿Qué pasó? Ha sido pues conquistado por varios lados, ha perdido territorios en varias guerras y se ha visto pues muy perjudicado por sus vecinos, ¿no? Ahí tenemos a los mongoles, que son vasallos de los turcos, ¿no? Tenemos ahí pues a los búlgaros. Tenemos a varios enemigos de los bizantinos. Y bueno, también tenemos acá el siglo XV, cómo fue a parar el Imperio Bizantino. Solamente eran esos tres restos de territorio de todo lo que era antes. Mira lo que quedó del Imperio Bizantino. Solamente conserva algunos territorios fuera y conserva su capital, que es Constantinopla. Pobre Imperio Bizantino, que va a caer conquistada más adelante por los turcos otomanos. Bizancio estaba dividido en provincias conocidas como temas. Cada tema era gobernada por un estratega. Y como te decía, su capital era la ciudad de Constantinopla, una ciudad muy importante para el comercio. En la actualidad, Constantinopla es conocida como Estambul, en la actual Turquía. Ahora, ¿cuánto es el área del Imperio Bizantino aproximadamente? Bueno, hablamos en el siglo IV que era de 2.500 millones de kilómetros cuadrados. Una población aproximada de 34 millones de habitantes, ¿no? Casi como el Perú actual, un poco más, un poco menos. Los idiomas, habían dos, el griego y el idioma latín. Más adelante el griego será el idioma oficial. La moneda era el sólido bizantino. Ahora, la ciudad de Constantinopla también era conocida como Constantinópolis, porque fue fundada por el emperador romano Constantino. Los turcos y griegos la van a conocer como Constantinille. Y bueno,
esta ciudad es muy importante porque era el puente comercial entre Europa y Asia. Era muy importante, por ahí pasaban dos rutas comerciales, la ruta de la seda y la ruta de las especias. Prácticamente el comercio entre Oriente y Occidente pasaba por esta ciudad, por eso era muy importante. Es un mapa de acá de Constantinopla, como puedes ver, está ubicada en el estrecho de Bósforo, que es el límite geográfico entre Europa y Asia. El estrecho del Bósforo, ahí lo puedes ver. Ahí está el Mar Negro y el Mar de Mármara. Y acá está otra imagen de el estrecho del Bósforo. Esa parte es una pequeña lengua de mar llamada el Cuerno del Oro. Una zona un poco desprotegida que tenía el Imperio Bizantino. Y eso a pesar de que la ciudad de Constantinopla tenía hasta 3 murallas. Prácticamente por siglos fue casi inexpugnable, inconquistable. Claro que todo llegó a su fin, ¿no? Todo tiene su final. Vamos a hablar un poco de la pirámide social, ¿sí? En la parte superior tenemos al Basileus. El Basileus es el emperador de Bizancio, del Imperio Bizantino. Más abajo tenemos al patriarca de Constantinopla, que es un jefe religioso, es el equivalente del Papa en Roma. Está el patriarca de Constantinopla, es la máxima autoridad de la Iglesia Ortodoxa Cristiana. Vamos a hablar un poco más adelante de eso. Luego tenemos al alto clero, que es la iglesia, los altos funcionarios de la iglesia, y la nobleza. El clero, terratenientes y funcionarios, ¿no? La nobleza, gente que tiene poder. Y por último, en las últimas posiciones tenemos al pueblo, soldados campesinos y artesanos, y a los siervos esclavos, que no tenían ningún derecho. Si hablamos de agricultura, tenemos que decir que la economía era de tipo feudal. ¿Qué significa esto? Que las tierras estaban en manos de pocas personas. Estos terratenientes, porque poseen tierras, terratenientes, monopolizaban, tenían todas las tierras en su dominio. Y la gente que no tenía ninguna propiedad, la gente común, los campesinos, los siervos, trabajaban sus tierras a cambio de protección y de un hogar en sus tierras, pues, ¿no? A cambio, pues, trabajaban las tierras y pagaban tributo. Esa es una economía de tipo feudal. Ahora, las tierras estaban en manos de terratenientes, o sea, de la nobleza. Terratenientes, tienen tierras, terratenientes, eran nobles, tenían privilegios. Y también el clero. Y la iglesia también tenía tierras, poseía propiedades. No solamente la iglesia ortodoxa de los bizantinos, sino también la católica romana. Tenían propiedades y tenían tierras. Ahora, si hablamos de industria, la más importante fue la industria textil. Los textiles que decían en Constantinopla eran preciosos. Justamente ¿por qué? Porque conseguían seda del oriente, de China. Ahí está la seda natural, formada por el gusano de seda. Ahí está. Y bueno, si hablamos de comercio, tú ya sabes que la actividad económica más importante fue el comercio. Recuérdate que la ciudad Constantinopla, la capital, fue un puente comercial entre Occidente, que es Europa, y Oriente, que es Asia. Ahí está. Y por ahí pasaban rutas comerciales importantes. Ahí tenemos, mira, la ruta de la seda.
Mira todo lo que es la ruta de la seda y parte de Constantinopla, parte también de Alejandría en Egipto. No hay dos rutas ahí y llegan hasta ¿dónde? Hasta China. Pasan Arabia, pasan Persia, la India, llegan hasta China, imagínate. La ruta de la seda. También tenemos, mira, la ruta de las especias, eso que ves de color azul. Si te das cuenta, la ruta de la seda y la ruta de las especias, ambas pasan por Constantinopla. Es un puente comercial, es una ciudad muy importante. Y cuando fue conquistada, los europeos tuvieron que buscar nuevas rutas comerciales. Allí aparece la figura de Cristóbal Colón, que quería hallar una nueva ruta, dándole la vuelta al mundo, donde quería llegar a Japón y a China. Y bueno, si hablamos de la evolución histórica, vamos a hablar de los hechos más importantes en los gobiernos de los principales basileus, estos que tienes a continuación. Ahí tenemos a Arcadio, a Justiniano, a Heraclio, a León III, a Constantino IX y Constantino XI. Hay un montón de emperadores, pero vamos a centrarnos en estos 6. Arcadio fue el primer emperador de Bizancio, ya que su padre, el emperador Teodosio, al ver que el imperio era tan grande, hablamos del imperio romano, lo dividió entre él y su hermano. A su hermano Honorio le tocó el imperio romano de Occidente, a Arcadio le tocó el Oriente. Y se dice que Arcadio fue influenciado por su esposa Eudoxia, era una persona que no tenía decisión propia. En todo caso, en su gobierno, Bizancio sufrió la invasión de los visigodos. Algo más resaltante que haya hecho o haya pasado en el gobierno de Arcadio, pues no existe. Sigamos. En el caso de Justiniano, tenemos todo lo contrario. Justiniano es considerado el emperador más importante del imperio. Por ejemplo, él recopiló todas las leyes romanas en un código civil, conocido como el Corpus Iuris Civilis, más conocido como el Código de Justiniano. Ahí tenemos una imagen de Justiniano con su esposa, la emperatriz Teodora, que era una mujer plebeya que en un principio de su vida se dedicaba al teatro, era actriz. Ahora, también Justiniano se conoce por haber mandado construir la Basílica de Santa Sofía o Hagia Sofía. Esta basílica en la actualidad es una mezquita musulmana, ¿ya? Pero en el tiempo de Justiniano era pues un templo de la religión cristiana ortodoxa, la Basílica de Santa Sofía. Y bueno, Justiniano logró la máxima expansión territorial de todo el imperio. Mira todo lo que el imperio bizantino creció bajo el gobierno de Justiniano. Por ejemplo, campañas militares que los bizantinos estuvieron en manos del general Belisario. Belisario fue el mejor general que tuvo Justiniano. Luego de Belisario también estaba el general Narcés, que era un eunuco, es decir, una persona castrada, ¿no? Era un secretario de confianza de Justiniano. Y acá tenemos pues la conquista de Justiniano en el siglo VI, ¿no? Hace campaña contra los persas, ¿no? También contra los ostrogodos en Italia, les quita territorio, contra los vándalos, ¿lo ves? Y los territorios que los conquistan, ¿no? Y también contra los visigodos. En pocas palabras, a los persas los mantiene a raya para que no avancen, a los visigodos les quita una porción de territorio y a los ostrogodos y a los vándalos los conquista por completo. Ahí tienes el poder de Justiniano gracias a
su gran general Belisario. Sigamos. Aquí tenés una imagen de Belisario. Hay una historia sobre él que dice que a pesar de haber logrado tanto para el emperador, termina sus días como un pordiosero, como un mendigo, ya que Justiniano era celoso de sus hazañas. Bueno, no es tan así, pero sí que Justiniano se portó muy mal con Belisario. Era un hombre muy celoso, él quería toda la pantalla y todas las luces de los reflectores para él. Belisario pues no fue bien tratado por Justiniano a pesar de haber logrado tanto. Ahí tenemos una imagen de la caballería bizantina del siglo VI, que logró tantas conquistas para el imperio. Sigamos. Y bueno, acá tenemos la dinastía heracliana. Hablamos del emperador Heraclio. Heraclio cambió el idioma oficial. A partir de él, el idioma oficial va a ser el griego. Además, divide el imperio en temas. Ahí están las temas del imperio bizantino, que son como provincias. Y en la campaña contra los persas recuperó la Vera Cruz, que decían que era la cruz donde fue crucificado Jesús. Es la primera persona en usar el título Basileus. Y ahí está su corona llamada el estema. Tenemos ahora el gobierno del emperador León III. En su gobierno se dieron luchas político-religiosas. ¿Qué tipo de luchas? Bueno, estas luchas las conocemos como la querella iconoclasta. ¿Sí? Prácticamente en su periodo, en su reinado, se prohibió la veneración de imágenes. Los bizantinos eran muy fanáticos de su religión. Por lo tanto, imagínate un tipo de reforma así iba pues a causar mucho revuelo, ¿no? Prohibieron venerar las imágenes. ¿Por qué se llaman los iconoclastas? Porque cuando veían a la gente adorando imágenes, iban los soldados y rompían, decomisaban imágenes, rompían las imágenes de los monasterios, de las iglesias. Prácticamente este emperador León III quiso erradicar, quiso eliminar todo tipo de tradición donde se adoraran imágenes. Ahora, tenemos también la dinastía macedónica. Hablamos del emperador Constantino IX. En su reinado se da la ruptura de la iglesia cristiana. Hablamos del cisma de Oriente, ¿sí? Lo que sucede es que la iglesia católica romana y la iglesia ortodoxa antes eran una. Sin embargo, por rivalidades, por política, van a terminar distanciándose e independizándose. La iglesia católica con el Papa León IX y la iglesia ortodoxa con el patriarca Miguel Celulario. Cada uno se independiza y cada uno se desconocía mutuamente. Es una época de rivalidad, recelo y ruptura entre las dos iglesias. El cisma de Oriente. Sigamos. Para terminar, tenemos al último emperador de los bizantinos. Hablamos del gran Constantino XI, el último emperador del imperio bizantino. Desgraciadamente, la época que le tocó gobernar fue una época muy difícil. Constantino pudo haber sido un gran emperador, pero en otra época. Desgraciadamente, le tocó la peor época para gobernar. El imperio bizantino era una sombra de lo que fue antes. Y desgraciadamente nadie le quiso prestar ayuda cuando venían los turcos. Los turcos, al mando del sultán Mehmed II, conquistaron Constantinopla y esta cayó en el año de 1453. Es tomada por los turcos otomanos y Constantino XI muere defendiendo la ciudad. Ahí tenemos una imagen
de Constantino orando antes del enfrentamiento final, en el cual va a fallecer defendiendo su imperio y su ciudad, y al costado una estatua que lo rememora. Ahí tenemos una imagen de cómo fue la conquista de la ciudad, ¿no? Fueron rodeados prácticamente por tierra y por el mar, no tenían nada que hacer, prácticamente las murallas de la ciudad fueron bombardeadas por cañones, y teníamos también a los soldados de élite de los turcos. Hablamos de los genízaros que trepaban los muros, también usaban armas de fuego. Y ahí tenemos cómo pudieron derribar las murallas de la ciudad, que eran 3, con estas bombardas. Prácticamente los muros no pudieron resistir mucho. Y acá tenemos las ruinas que se conservan de la ciudad. Prácticamente son testimonio del duro enfrentamiento que tuvieron los bizantinos contra los turcos. Recuérdate que esto actualmente es Turquía. Para terminar, vamos a explicar por qué es importante el Imperio Bizantino. Vamos a hablar de su legado. En primer lugar, el Imperio Bizantino fue protector y difusor del cristianismo en Oriente. Muchas tribus bárbaras, poblados que no conocían el cristianismo, fueron convertidos por la labor de los bizantinos. Ellos difundieron y protegieron el cristianismo en Oriente frente a otras tribus, como por ejemplo los turcos o los búlgaros, ¿no? Y además conservaron y difundieron la cultura clásica, la cultura grecorromana, en sus bibliotecas. Cuando Bizancio fue invadida por los turcos, muchos de los sabios bizantinos salieron de la ciudad, se fueron, emigraron a otras partes de Europa, llevándose los libros que pudieron conservar. ¿Por qué crees que libros tan antiguos como la Ilíada y la Odisea han llegado a tus manos? Fueron conservados por los bizantinos. Prácticamente a ellos se les conoce como los bibliotecarios del mundo antiguo. Y para comprender un poco de la cultura bizantina, podemos decir que los bizantinos, su cultura es una fusión de la cultura romana, la cultura griega y la cultura oriental. Y bueno, eso es todo por hoy. Vamos a recordar algunas cosas que hemos aprendido. Por ejemplo, la capital del Imperio Bizantino es Constantinopla. Recordemos que esta ciudad fue muy importante porque fue un puente comercial entre Europa y Asia, entre Occidente y Oriente. Por ahí pasaban varias rutas comerciales, ¿sí? La ruta de las especias y la ruta de la seda. También recordemos que de todos los emperadores que hemos visto, el más importante fue el emperador Justiniano. Él recopiló una serie de leyes en su Corpus Iuris Civilis, el Código de Justiniano, y mandó a construir un gran templo, la Basílica de Santa Sofía. Por último, recordemos que el Imperio Bizantino fue conquistado por los turcos y producto de eso, Constantinopla cayó. Las rutas comerciales fueron cerradas y más adelante se buscó nuevas rutas hasta Asia. Allí aparece la figura de Cristóbal Colón, que va a buscar una nueva ruta hacia Japón y China, dándole la vuelta al mundo. Espero que les haya gustado y conmigo será hasta otra oportunidad. Nos vemos, cuídense mucho, chao.